Vamos a hablar sobre la máquina hidráulica. Una máquina hidráulica es una máquina que transforma la energía hidráulica en energía mecánica. Se clasifican en ruedas hidráulicas, motor cuyo intercambio de energía se realiza de potencial a mecánica. También tenemos turbinas, el intercambio de energía se realiza de forma de presión y velocidad a energía mecánica. Y tenemos los motores hidráulicos, que son máquinas volumétricas. Y se rigen por esta ecuación las turbinas y las ruedas hidráulicas. La rueda hidráulica. En las ruedas la energía de velocidad y la de presión son despreciables frente a la energía de potencial. En las ruedas no aplica el principio de cantidad de movimiento. Entonces, según el sentido de alimentación de las ruedas, las podemos clasificar como ruedas de alimentación superior, como esta que tenemos aquí, que por aquí arriba es lo que le inicia cae el fluido que le inicia el movimiento. De alimentación lateral, vemos que el chorro de agua cae por aquí. Y alimentación inferior, como esta que tienen los barquitos, que el agua que va corriendo por aquí en los ríos hace que se mueva. Ruedas de impulso. Tenemos esta. Tenemos que las ecuaciones son las siguientes, donde A es la altura del canal que lleva el agua hasta la turbina y B es el ancho del canal que lleva el agua hasta la turbina. Turbinas hidráulicas nacen del aprovechamiento del agua en las ruedas hidráulicas. La energía es transferida al rotor en forma de presión o velocidad. Por esto es necesario un valor que permita cuantificar el tipo de energía transferida al rotor. Entonces, tenemos que esta sería la energía total. El grado de reacción, la proporción entre la energía presión y la energía total transferida en el rotor, se define como esto, la presión entre la presión total. Entonces tenemos, ya que es un poco confuso los términos, ya que a veces H es altura, pero en este caso se define como energía. Tenemos la energía dinámica, definida como HD, y la energía de presión como HP se definen por esta fórmula. Ahora tenemos que las turbinas se definen en dos tipos, turbinas de acción y turbinas de reacción. Las turbinas de acción son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para hacerla girar. El tipo más utilizado son las turbinas Pelton o estas Banky-Michael. Estas turbinas se emplean en grandes saltos con poco caudal. Están formadas por un rodete móvil con álabes de doble cuenco. El chorro de agua entra en la turbina dirigido y regulado por uno o varios inyectores, como lo vemos aquí en la figura. Aquí. Incidiendo en los álabes y provocando el movimiento de giro de la turbina. Mientras que las turbinas de reacción se accionan a través de la presión que el líquido ejerce sobre los álabes. Esta presión decrece desde el borde de ataque hasta la salida del álabe. Este tipo de turbinas, el rotor aprovecha la presión con la que el agua sale de los álabes. Esto hace que el agua al salir del rotor tenga una presión por debajo de la atmosférica. Las turbinas de reacción que se suelen instalar son las Francis, las Kaplan,
las Derias, las Straflo y las de bulbo. Las de bulbo, que no la vamos a tratar de manera detallada en estos videos, son las que el generador está sumergido entre una carcasa impermeable. El rendimiento es ligeramente superior a las tubulares y la obra civil asociada es menor, aunque los equipos son más complejos como consecuencia del mantenimiento de los mismos. Entonces, aquí tenemos la turbina Pelton. Dijimos que es una turbina de acción. Aquí vemos los álabes y la podemos tener de eje vertical y de eje horizontal. En el video que le dediquemos a esta turbina vamos a detallar los detalles constructivos. Por ahora nos basta con saber cómo es su forma. Aquí tenemos la turbina Banqui, la turbina de acción. Vemos cómo los chorros de aguas pasan por aquí y hacen que esto gire. Aquí hay unos detalles constructivos, las dimensiones. Aquí tenemos la turbina Francis, una turbina de reacción. Tiene su distribuidor, rodete, tiene su caja central o voluta. Vemos que el agua viene de esta manera, en este sentido, y la hace girar. Esta es una de las turbinas más versátiles. Tenemos las turbinas Derias. El rotor es una turbina diagonal. Tiene álabes regulables. O sea que esto se puede mover, se puede abrir un poco más, se puede cerrar un poco menos. Tenemos la turbina Kaplan, esta es una de las que más se utilizan. El rotor tiene una entrada axial, mientras que la entrada a la turbina es de manera radial, como lo vemos aquí. Turbina de bulbo, la que acabamos de decir, que está en una carcasa, aquí vemos la carcasa. El rotor tiene entrada axial y salida axial. Es una modificación de la turbina Kaplan. Aquí tenemos los coeficientes característicos, como el número de revoluciones reducido, caudal reducido y potencia reducida. Entonces debemos aprendernos estos números, o sea, el significado de cada n. En este caso n son las revoluciones, q es el caudal y la potencia queda igual definida como P. Número específico de revoluciones en función de la potencia, donde ns es el número específico de revolución en el sistema métrico y ns mayúsculo es el número específico de revolución en el sistema inglés. ns es igual a 4.44 ns mayúsculo. El número específico de revoluciones en función del caudal sería este. Para el cálculo de los coeficientes antes mencionados se emplean las siguientes unidades. N en RPN, caudal por metros cúbicos contra segundo, HM, PB en CB. En el sistema inglés tenemos estas unidades. Otras clasificaciones de la turbina. Según la admisión, tenemos admisión parcial, chorro tangencial, y admisión total, todo el rodete inmerso en el agua. Según la dirección del flujo tenemos axiales, tangenciales y diagonales. Según la posición del eje tenemos vertical, horizontal e inclinado. También, según la velocidad específica de giro, tenemos lentas, normales, rápidas y expresas. Las velocidades de giro y altura para diferentes tipos de turbinas, recordemos que h es la altura, entonces tenemos estas velocidades. Vemos la Pelton, que es la más lenta, digámoslo así.
mientras que la de bulbo sería la más rápida. La Kaplan, Derias, Francis, Banky y Pelton la más lenta. Va a retroceder para que repasemos las formas de estas turbinas. Vemos que la Kaplan es muy grande, la Deria es un poco más pequeña, la Francis, que es como que la intermedia, y la Pelton sería como que la más lenta. Selección de turbinas. Bueno, aquí tenemos el gráfico, dependiendo de lo que queramos, dependiendo de la cantidad de vatios, la altura, el caudal, intersectamos estos dos valores que deseamos y donde intersectemos con cada uno de estos gráficos es el tipo de turbina ideal para lo que queramos hacer. Aquí tenemos para estos valores de caudal, para estos valores de altura. Podemos tener una turbina Francis, una Pelton y así sucesivamente. Es un gráfico en función de la altura y la altura en función de la potencia. Pero un gráfico que se utiliza o el mayormente utilizado es este que vemos en esta imagen. Por ser la selección de turbinas un tema bastante especializado, únicamente se presenta cierta información básica indispensable para la selección de turbina en una central hidroeléctrica. Los parámetros que intervienen son la caída bruta o neta del caudal. Ya hablamos sobre caída neta o caída bruta. Los indicadores energéticos de la turbina y la posibilidad de que éstas trabajen con mejores coeficientes de rendimiento. En una primera instancia se puede establecer el tipo de turbina a partir de la carga y el coeficiente de rendimiento que se espera para la turbina. En esta figura se presenta un abaco en el que mediante el caudal y la carga disponible se encuentra el tipo de turbina y potencia del equipo. Para su aplicación se debe tomar en cuenta el número de unidades que se requeriría para la central. Y también aquí vemos en este gráfico una pequeña área ubicada en la esquina inferior izquierda que corresponde a la turbina Michael Banky. En el caso que se requiera un análisis más profundo sobre la selección de turbinas, se deben tomar muchos otros factores en cuenta aparte de este gráfico. Aquí tenemos otro gráfico para la selección de turbinas. Y ahora hablemos un poco sobre el principio de funcionamiento. Transferencia de energía en el rotor. Energía transferida por unidad de peso o altura teórica. Se define por estas dos ecuaciones y bajo la forma de componente energética tenemos lo siguiente. Y este sería el diagrama de velocidades a la entrada y la salida del rotor de una turbina Francis. Vemos que aquí tenemos una fuerza tangencial que es la que la hace mover. Estos son los triángulos de velocidades definidos por estas ecuaciones. Tomando en cuenta esto, podemos reescribir la ecuación Euler de esta forma. Analógicamente a las bombas, tenemos pérdidas hidráulicas, pérdidas por fricción y pérdidas por choque. Estas bombas podríamos considerarlas como las bombas que bombean agua a los edificios, a las casas, las bombas centrífugas. Se debe tomar en cuenta estas variables: la altura neta, las pérdidas hidráulicas, las pérdidas por fricción en las tuberías y las pérdidas por choque. Estas mismas pérdidas se toman en cuenta en las conexiones de las turbinas. Aquí tenemos algunas curvas características para definir rendimiento.
También fórmulas de semejanza para los distintos valores de grado de apertura por del inyector se obtienen diversas familias de curvas. Entonces, a caudal reducido sería Q1 potencia reducida y número de revoluciones reducido. Tenemos esta fórmula. Tenemos curvas características, diagramas llamados curvas de nivel para la turbina Francis. Entonces, para distintos niveles tenemos estos diferentes valores de caudales. Con esto finalizo este video y los invito a continuar en los próximos videos para ir detallando un poco más sobre los tipos de turbinas como lo son la turbina Kaplan, la Pelton y la Francis. Sin más nada que agregar, me despido.